Hola a todos, bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Un saludo desde la ciudad de Villahermosa, a donde quiera que nos estén viendo, sea en Tabasco, en el sureste de México, en el país de México y fuera de México, sean todos bienvenidos. Un saludo afectuoso, que Dios los bendiga. Gracias por seguir con nosotros y bueno, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos donde Dios está dando cumplimiento a su palabra y damos gracias a Dios que estamos ya de salida de una pandemia para entrar a las promesas de Dios. Para todos los que son hijos de Dios, nos esperan grandes cosas en esta recta final, ahora en este mes de noviembre y en diciembre también. Porque antes que termine este año, Dios va a hacer algo grande, maravilloso, asombroso, que va a sorprender a muchos de los hijos de Dios. Así que sigan buscando a Dios, porque Dios está buscando gente que le adore, gente que le busque. Es lo que está buscando Dios. Por eso Dios permite situaciones adversas como la pandemia, como la enfermedad, para que busquemos a Dios, para que nos arrepintamos de todo pecado y volvamos nuestros rostros a Dios, porque Dios quiere la vida. Dios no quiere que nadie muera, sino que todos se salven, que todos se ganen. Es lo que quiere Dios. Por ello, Jesucristo vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario y dar su vida en sacrificio por amor a todos nosotros. Ahora nosotros, bueno, nos toca la decisión de seguir a Jesucristo o rechazarlo, pero es mejor seguirlo. Es mejor estar en luz que estar en tinieblas. Es mejor estar en la verdad que estar en la mentira. Por eso, ahora sí, todo ser humano tiene dos decisiones que tomar: el camino de la verdad o el camino del mundo, el camino de Satanás. Por ello, Jesucristo también nos dijo: pero yo les aconsejo que tomen mejor el camino de la vida, porque es ahí donde está la bendición, es ahí donde está la sanidad, es ahí donde están todos los beneficios que podemos tener como hijos, como hijas de Dios. Y bueno, Dios también nos tiene a nosotros, a los que son hijos de Dios, a la iglesia, para hablar su palabra. En el mundo hay tantas calamidades, hay tantos desastres, catástrofes, pero todo puede revertirse, puede echarse atrás si hablamos la palabra. Cuando hay un huracán inminente, podemos hablar la palabra y el huracán pues se puede desviar. Y así podemos usar la palabra de Dios para las enfermedades, para la pandemia. Si hablamos la palabra, entonces hay vida. En el mundo están hablando de mucha ruina, de mucha pobreza. Cuando escuchamos noticias alarmantes, todas son malas noticias y son noticias también engañosas. Por ello, es ahí donde tenemos que hablar la palabra. Es ahí donde tenemos que ser luz a donde hay tinieblas. Porque si somos luz donde hay tinieblas, entonces las tinieblas simplemente se van a alumbrar. Porque las tinieblas no pueden resistir la luz, no pueden resistir la palabra de Dios. Por eso vemos el primer trabajo que Dios hizo. El primer trabajo lo hizo Dios y está en Génesis. Y el primer trabajo fue hablar la palabra. Lo encontramos desde Génesis capítulo 1. Dios habló la palabra y al son de la palabra las cosas se hicieron. Y así nosotros podemos tener esa misma autoridad, ese mismo poder. Hablar la palabra y las cosas pueden hacerse también por sí solas cuando hablamos la palabra. Por eso es importante, porque estamos en un tiempo donde se ha hablado mucha muerte, donde se ha hablado mucho miedo. De hecho, estudios indican que los que más se han contagiado de coronavirus es porque hablaron mal o porque tuvieron miedo. Por ello, si hablamos la palabra, si hablamos sanidad, entonces Dios puede hacer que nuestro sistema inmunológico se levante y simplemente el virus rebote y no pase a mayores. Y todo es posible hablando la palabra. Si estamos enfermos, hablar la palabra es levantarse del suelo y simplemente agarrar los cuernos del toro, ¿no? Pararse en la palabra de Dios. Así llueva, relampaguee o venga lo peor, siempre tenemos que hablar la palabra,
porque al final es la palabra que nos va a sacar de toda situación adversa. Quiero leer lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 18, ahí nos habla del poder que hay en la boca, en la lengua. Está en el versículo 21. Proverbios 18, 21, ahí nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahí notemos que entre nosotros está la decisión entre estar en la muerte o estar en la vida. Y todo, dice, está en la boca, está en la lengua. Es ahí donde está el poder. Por eso cuando Jesucristo empezó su ministerio en Capernaum, dice ahí la palabra en Marcos capítulo 1, por ejemplo, que todos estaban atentos a la palabra porque nunca antes alguien le había hablado así. Por eso dijeron: ¿qué doctrina es esta? Que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Por ello vemos la palabra trae vida o trae muerte. Por ello es muy importante analizar todo lo que hablamos y todo lo que invocamos, porque también las oraciones, la alabanza, lo que cantamos, son palabras. Por ello, la palabra puede ser bendición o puede ser maldición. Por ello, la importancia de hablar bien, de hablar la palabra de Dios. Y bueno, aquí nos dice Proverbios que lo que hablemos vamos a comer de esos frutos. Si hablamos el bien, entonces vamos a comer del fruto del bien, y entonces todo estará a nuestro favor tarde o temprano, porque la palabra siempre llega a su objetivo final. Pero si hablamos mal, entonces también vamos a comer de los frutos del mal. Por ello, los que se dicen que se sienten mal, si antes no se sentían mal, ahora sí se sienten mal, porque hablaron la palabra. En cambio, si hablamos, aunque estemos mal, hablamos bien, entonces el bien siempre vence al mal. Y tarde o temprano vamos a ver una recuperación exitosa, porque la palabra tiene poder, la palabra es Jesucristo. Y de eso venimos a hablar el día de hoy. Venimos a hablar acerca de la vida que tenemos en Jesucristo, la vida que derrotó la muerte, que derrotó la enfermedad, que derrotó a Satanás para siempre. Y hoy en día nosotros podemos basarnos usando esa palabra. Por eso dijo Jesucristo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será hecho. Por ello, cuando Satanás escucha el nombre de Jesús, tiembla, se estremece y huye, porque no puede resistir la palabra de Dios. Por ello, ahora ya Jesucristo cumplió su obra en la cruz del Calvario. Ahora a nosotros nos toca cumplir la obra de Dios. Y una de las mayores tareas, una de las mayores asignaciones que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, los que son la iglesia, es hablar la palabra. Porque la iglesia fue creada por palabras. De hecho, Jesucristo dio fundación a la iglesia hablando también palabras. Y entonces, por eso Jesucristo dijo en la Gran Comisión que todo lo que atemos será atado y todo lo que desatemos será desatado. Para atar o para desatar se necesita hablar la palabra. Por eso la iglesia es la mensajera de Dios aquí en la tierra. La iglesia somos los voceros de Dios aquí en la tierra. Y Dios estará usando dentro de la iglesia a profetas y a todos los 5 ministerios para hablar la palabra de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos hablando la palabra de Dios. Por eso, la institución más poderosa en la tierra es la iglesia. Y es una institución que se basa en el poder de Dios. Y el poder de Dios se demuestra hablando la palabra. Por ello, cuando hablamos la palabra, el infierno también se estremece. Tiene el mismo efecto que cuando Jesús habló la palabra. Por ello, no tengamos temor, no tengamos miedo. Simplemente hablemos la palabra y pasemos al otro lado, porque vamos a ver resultados sorprendentes y asombrosos en el nombre de Jesús. Sobre todo en este año 2020 debemos estar hablando de lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios.
La palabra debe tomar vida cuando nosotros estudiamos, escudriñamos de la Biblia y la palabra se graba en el corazón. Es la obra del Espíritu Santo, grabar la palabra en el corazón de los hijos de Dios. Y cuando un hijo de Dios habla la palabra por medio de su boca, la palabra cobra vida. La palabra une dos dimensiones, dos mundos, lo espiritual y lo natural. Nosotros caminamos en lo físico, en nuestro cuerpo, en lo natural. Tenemos 5 sentidos, percibimos lo que nos rodea por medio de lo que vemos, oímos, palpamos. Es lo natural. Por eso hablamos de acuerdo a lo que estamos viendo en la realidad. Pero detrás de la realidad está el mundo espiritual. Y el mundo espiritual tiene 2 fuentes. O es la verdad o es la mentira. O viene de Dios o viene del diablo. Así que necesitamos al Espíritu Santo para tener el discernimiento de saber de dónde viene lo que estamos viendo, oyendo en el mundo natural. Es el Espíritu Santo quien nos ayudará en medio de tanta confusión, de tanto engaño en el mundo natural. Por eso la Biblia habla de que la palabra debe estar en el corazón, la palabra de Dios. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con la grabación de la palabra. La palabra debe estar dentro de nosotros. Vamos a ir escudriñando un momento la palabra de Dios, porque la palabra es vida. Y si hay un año o un tiempo donde debemos estar hablando de la vida, es este año, porque siempre escuchamos de muerte. Lo contrario de la muerte es vida. La vida ya venció a la muerte. Así que debemos empezar conociendo lo que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es vida y hay un nuevo pacto. Todos los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador entramos a este nuevo pacto. Es la iglesia, es la institución divina de Dios, es el poder de Dios aquí en la tierra. Y estaba profetizado y se cumplió en Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 17. Proverbios 10, 16. Hebreos 10, del 16 al 17. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí tenemos lo que Dios prometió en el nuevo pacto, que la palabra de Dios, las leyes de Dios, iban a estar escritas en el corazón, dentro de nosotros. Por eso dice la Escritura, de toda cosa guardada, debemos guardar el corazón. En Proverbios capítulo 4 habla la Biblia de que la palabra de Dios es vida. Y es por eso que cuando hablamos en el nombre de Jesús al enfermo, el enfermo sana, porque estamos hablando vida a un cuerpo enfermo. La palabra conecta de lo espiritual a lo natural. En lo natural está el cuerpo enfermo, pero la palabra es espíritu y la palabra viene de la verdad. La verdad es Dios. Dios es la verdad. Hablamos la palabra de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así que cuando un cristiano, hombre o mujer, habla la palabra de Dios, está hablando vida. Donde hay enfermedad, la enfermedad tiene que desaparecer. Todo lo que está hecho de parte del enemigo, toda obra de Satanás en el mundo natural se desintegra, desaparece por el poder de la palabra hablada. Por eso es importante hablar la palabra en este año 2020 donde hay tanto miedo. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 23. Hijo mío,
está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón mana la vida. Dios estableció un pacto, un nuevo pacto, donde la palabra, la vida de Dios, la vida es Cristo. Cristo moraría dentro de nuestro corazón. Hablo del corazón de nuestra alma, de nuestro espíritu, es el centro de nuestro ser. No es el corazón físico de carne, es el corazón espiritual. Así que la palabra está guardada dentro de nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, nos estamos llenando de la palabra de Dios. El corazón es el almacén de la palabra de Dios. Está almacenada la palabra para que en un momento, en circunstancias sobre todo adversas, hablemos la palabra y se deshagan todas las obras del enemigo. Es necesario saber que la palabra es vida, dice aquí, y medicina a todo el cuerpo. Por eso si hay un cuerpo enfermo hay que hablarle la palabra. El apóstol Pedro le dijo a un enfermo llamado Eneas, y lo llamó por su nombre y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Así que hay que hablarle a las personas que están enfermas y decirles: Jesucristo te sana. Hay que hablar sanidad. Dice la Biblia: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos llenarnos de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la Biblia, porque si no nos llenamos de esta palabra, nuestro corazón estará lleno del mundo, de las palabras del mundo, de lo que oímos de personas apartadas de Dios, llenas de miedo, llenas de temor. Hablan de acuerdo a las circunstancias, hablan de acuerdo a una realidad donde la mentira del diablo abunda. Hablan las falsas noticias y creen que la noticia falsa y mentirosa es verdad. A la mentira le llaman verdad. No tienen al Espíritu Santo, no pueden discernir, diferenciar entre la verdad y la mentira, porque están apartados de Dios. A esto vino Jesucristo a ayudarnos, porque sin la ayuda de Jesucristo estaremos confundidos y llenos de miedo. Esta era la forma en que Satanás, desde que Adán y Eva pecaron, atrapó a todo ser humano, esclavizándolos por medio del miedo y del temor. El diablo es un espíritu aquí en la tierra que se mueve para destruir al ser humano, y el punto de partida es el miedo y el temor. Por eso el diablo levanta circunstancias adversas, de problemas, de crisis, de enfermedades, de tragedias, para que las personas se sorprendan, se alarmen, empiecen a tener miedo o pánico ante lo que está sucediendo y huyen. Dice la Biblia que solamente en Jesucristo podemos tener la paz. Por eso te invito, amigo, amiga, que vengas a Jesucristo. No te hablamos aquí de religión, te estamos hablando de la solución al miedo, de la solución a la depresión. Muchos están en estados depresivos, muchos no saben qué hacer, están en una situación crítica en su vida personal, matrimonial, familiar. Así que la solución a tu problema se llama Jesucristo. Jesucristo fue Dios hecho un ser humano, vino a la tierra hace 21 siglos atrás para enseñarnos cómo caminar en la tierra en un cuerpo de carne. Cristo caminó en un cuerpo de carne, Cristo no cometió pecado, es la única persona humana que no cometió pecado, nació sin pecado, caminó sin pecado, pero cuando fue el cumplimiento profético
dado por Dios para salvar a toda la humanidad, Dios cargó en el cuerpo humano de Jesús el pecado, todo el pecado de la humanidad, para que lo llevara a la cruz del Calvario. Por eso el conocimiento de lo que sucedió en la cruz es el poder que me liberta del pecado y del engaño del diablo, porque Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Así que debemos conocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. A esto vino Jesucristo, a salvar a todo pecador. Esto sucedió hace 21 siglos atrás. Jesucristo regresó de nuevo al cielo y prometió regresar por segunda vez. En esta generación del siglo XXI, todas las señales, inclusive el COVID-19, es una señal que está hablando de que Cristo pronto regresará. Señales que tienen que ver con el aire, el fuego, señales que tienen que ver con la misma tierra, sacudimientos, señales que tienen que ver con el sol, la luna, señales que tienen que ver con el mundo de la política, con el mundo religioso, señales que tienen que ver con enfermedades, pestes y plagas. Muchas señales están registradas en la Biblia que hablan de la segunda venida de Jesucristo. Por eso nosotros que formamos parte de esta generación del siglo XXI, estamos predicando como nunca el Evangelio de Jesucristo para que las personas que están apartadas de Dios se reconcilien con Dios y nos preparemos para el encuentro con Jesucristo. Sin santidad, dice la Escritura, no veremos al Señor. Por eso tenemos que resolver el problema del pecado y para ello vino Jesucristo. Solamente tienes que arrepentirte de todo pecado y clamar a Jesucristo para que te limpie de pecado y recibas el perdón de Dios y empieces a caminar como un hijo de Dios. Y a partir de ese momento empieza a escudriñar la Biblia y llénate de la palabra en tu corazón, porque vas a necesitar la palabra, es palabra de vida, porque el enemigo tratará de engañarte. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Para que podamos entender lo que sucede en el corazón de una persona que está apartada de Dios, porque los que ya están en Dios, los que han creído en Jesucristo, su corazón ha sido ya tomado por el Señor y empieza un proceso de limpieza. Por eso cada vez que oramos, cada vez que ayunamos, nos estamos liberando de espíritus malos, nos estamos liberando de mucha influencia que tiene el pecado en nuestra carne. Necesitamos por eso orar y ayunar y reprender todo espíritu. Cuando el miedo esté acercándose a nosotros, es un espíritu. Tenemos que aprender a reprender el miedo, decirle, miedo, tú no tienes nada que hacer en mí, porque quien está en mí es más poderoso que tú. Y Jesucristo, mi Señor, me ha dado autoridad para que por medio de mi boca yo te reprenda. Y reprende el miedo en el nombre de Jesús y el miedo se irá. Tú tienes que actuar en el ejercicio de la fe. Tienes que poner en acción la fe y dar resultado. Las personas que están apartadas de Dios no conocen acerca de cómo librarnos del enemigo cuando se acerca, porque el enemigo se ha infiltrado. Es como un caballo de Troya que se ha introducido a la ciudad. El cuerpo es como una ciudad y las puertas se han abierto y muchos no saben de que las puertas de su cuerpo están abiertas y entonces el enemigo ha penetrado su cuerpo. Por eso dice la Biblia en el capítulo 15 de Mateo, Mateo capítulo 15, está hablando de la contaminación del ser humano. La contaminación es en el corazón.
es en el corazón. Por eso dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él va a manar la vida. Pero también, si no cuidas el corazón, vendrá la muerte. Y la muerte viene de muchas maneras. Vamos a leer lo que Jesucristo enseñó en Mateo 15, versículo 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Son enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo. La contaminación está en las palabras que están guardadas en el corazón. Si son palabras del mundo, si son palabras del enemigo, como lo que aquí señala la Biblia, que son obras del enemigo, pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Todo eso está guardado en el corazón. Por eso hay un potencial de maldad en el ser humano que está apartado de Dios. Ese potencial se puede manifestar siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, siendo adulto, aún siendo anciano. Hemos conocido en noticias de personas ya de la tercera edad que de pronto están dominados por las pasiones de su carne y están tratando de perturbar a los niños. Todo esto lo estamos conociendo en las noticias porque está aflorando la maldad que está guardada dentro de su corazón. Un día aflorará. Por eso el único que me puede ayudar a mantener de una manera firme y no caer en la tentación contra toda esta obra del enemigo se llama Jesucristo. Cristo viene y entra dentro de nosotros. Por eso oímos la palabra del Evangelio, la palabra de vida. Es Dios quien entra, es el nuevo pacto. Entra y empieza entonces a morar dentro de nuestro corazón. Entonces, cuando yo escudriño de la Biblia, estoy guardando palabra de vida. Palabra de vida es la palabra que voy a usar cuando el tentador venga a tentarme con deseos de adulterio, fornicación, de hurto, de blasfemias, de chisme, de rumor. Tengo al Espíritu Santo morando, tengo la palabra morando y hablo la palabra para librarme de todo ello. La Biblia habla de las obras de la carne en Gálatas, en la carta a los Gálatas. Todo esto lo traemos todos los seres humanos desde que nacimos en la tierra. Esto entró en el pecado de Adán y Eva. Esto es muerte espiritual. Muerte espiritual es estar apartados de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, entraron 3 tipos de muerte. Número 1, la muerte espiritual, separación de Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios, huyeron de Dios. Dios era quien andaba buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Porque ellos estaban huyendo. El pecado nos hace huir de Dios. Por eso Jesucristo vino a ser discípulos y los llamó a ser pescadores de hombres, ir a pescar a los pecadores, pescar al ser humano, porque el hombre por sí mismo no se acercará a Dios, no querrá ir a la iglesia, no va a querer oír de la Biblia, va a rechazar a Dios, porque está atrapado por el enemigo, necesita ayuda. Es una persona encarcelada por fuerzas espirituales demoníacas y necesita ayuda. Esa persona está sufriendo en el interior de su cuerpo.
pero hay que conocer todo lo que sucede en el mundo espiritual para poder actuar. A esto vino Jesucristo, a desenmascarar las obras de las tinieblas. Por eso cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, entró la muerte espiritual, número 1. Número 2, la muerte física. Adán vivió menos de 1000 años, 930 años fue la edad que vivió Adán aquí en la tierra. Dios es eterno. Dios hizo a Adán para vivir toda la eternidad, que no hubiese muerte, pero la muerte física entró debido al pecado. Por eso todo ser humano en el planeta Tierra sabe que un día va a morir. No hay nadie en la tierra que no sepa que no va a morir. Todos vamos a morir. Por eso tenemos que prepararnos para que cuando llegue la muerte nos vayamos al cielo. En el cielo es donde el Señor está. Allí está la vida eterna. Por eso vamos a la eternidad con el Señor. Hay 3 tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física y la muerte eterna. El que no crea en Jesucristo, el que no reciba a Jesucristo, el que no camine con Jesucristo en las enseñanzas de la Biblia, cuando llegue a morir, en lugar de ir a la vida eterna, se irá a la condenación eterna o a la separación eterna de Dios. Dios no creó al hombre para estar separado de Dios. Dios creó al hombre para estar en comunión con Dios. Así que el diablo, en su astucia, como es espíritu y se mueve en el mundo espiritual, está engañando. Necesitamos por eso la palabra. La palabra conecta lo espiritual con lo natural. Conecta de la verdad a lo que es la realidad. Necesitamos la palabra y la palabra se predica hoy por medio de la iglesia. Las personas que están apartadas de Dios, que no están en la palabra, no conocen la palabra, están llenas de la obra del enemigo. Hemos nacido con estas obras que están en la carne y es la que domina al ser humano para pecar. ¿Qué impulsa a una persona de cualquier edad a cometer pecado, ir a la fornicación? ¿Qué le impulsa a una persona en su carne tener el deseo para ir a fornicar, ir a tener una relación sexual ilícita de acuerdo a la palabra? Porque Dios estableció la relación en el matrimonio. ¿Qué es lo que impulsa a un esposo a adulterar, a cometer adulterio, o a una esposa? Todo ello está en la carne. La Biblia dice que la obra de la carne es la que nos estará dominando. La Biblia le llama concupiscencia de la carne. La religión no te podrá ayudar. Ninguna escuela universitaria te podrá ayudar. Ningún estudio psicológico te podrá ayudar. El único que podrá ayudarte es Jesucristo. Cristo vino a la tierra para ayudar al ser humano a librar al tentador. La Biblia dice en Gálatas acerca de esta obra de la carne, capítulo 4, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda persona que fornica, adultera, va en pos de dioses falsos, etc. Todas las obras de la carne llevan a la condenación eterna.
no pueden entrar al reino de Dios. A esto vino Jesucristo, a resolver el problema del pecado. Dice la Escritura en Romanos que la carne es dominada por el pecado. Nosotros hemos nacido en esta naturaleza. Por eso el único que nos ayuda es Jesucristo, y cuando estamos orando y ayunando, estamos llevando esta obra de la carne a la cruz. Lo debemos hacer con la boca. Con la boca debemos decir, porque yo conozco mi cuerpo, yo conozco mi debilidad en mi carne. Yo me conozco, sé dónde está mi debilidad. A Dios no lo puedo engañar. Al ser humano, a mi prójimo lo podré engañar, pero no a Dios. Por eso cuando estoy orando y ayunando, yo hablo por medio de la guía del Espíritu Santo para llevar mi debilidad en la carne y crucificarla en la cruz del Calvario. Es un acto de fe. Todo ser humano que conozca de Jesucristo y empiece a tener la guía del Espíritu Santo podrá hacer esto y veremos el resultado, porque Dios es Dios de su palabra. Dios da resultados cuando estamos confiando en su palabra y ejecutando su palabra. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablando del poder del pecado en la carne, y dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 15, está hablando acerca de la obra de la carne en la cruz. Todo lo que hemos enseñado en Gálatas, las obras de la carne, aquí el apóstol Pablo dice, me están dominando a hacer lo que yo no quiero hacer. Me impulsan a hacer lo que no quiero hacer. Es el poder de hechicería. La hechicería es el poder que domina la voluntad del ser humano. Es la pasión que se mueve en la carne para lo sexual, para cometer ilícito, para robar, para codiciar. Así que toda obra de la carne aquí está registrada. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hasta el 17. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley de Dios señala el pecado. Entonces Pablo está diciendo que la ley es buena porque me está mostrando acerca del pecado, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado del hurto, el pecado de no estar difamando al prójimo. Entonces la ley es buena, pero soy impulsado por mi cuerpo de carne, por la concupiscencia de la carne. Vamos a leer el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En el cuerpo de carne. Para esto vino Jesucristo, a crucificar el cuerpo de su carne en la cruz del Calvario. Solamente en la cruz está muerto el pecado. Solamente por eso nosotros los cristianos, cuando estamos orando, debemos ser guiados por el Espíritu Santo para llevar toda obra de nuestra carne a la cruz del Calvario. Vamos a seguir leyendo versículo 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Nada de lo bueno está en la carne. Somos podrida llaga, dijo el profeta Isaías. Así que en la carne está la batalla, la lucha que estamos librando contra los deseos de la carne que nos llevan al pecado. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí es un poder espiritual demoníaco, es el poder de la hechicería que me impulsa a pecar. Versículo 21.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso la religión no puede solucionar el problema del pecado. Ninguna universidad, ningún estudio académico pueden estudiar todos los niveles académicos del mundo y no solucionar el problema de la carne. Por eso estamos viendo a personas con muchos estudios universitarios pecando en adulterio, fornicando, yéndose a la corrupción, amor al dinero. Todo esto lo estamos viendo en los diferentes niveles y órdenes de la sociedad, porque el pecado está en la carne. Necesitamos por eso predicar a Jesucristo, a los pobres y ricos, hombres y mujeres. A toda persona se le necesita predicar el Evangelio de Jesucristo. El único que puede cambiar a una persona es Jesucristo. Y cuando Cristo entra y mora, me va a ayudar a resistir la tentación de la carne. Todo lo que el tentador traiga, lo resistiré en el nombre de Jesús. Esta es la ayuda de Cristo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A esto vino Jesucristo como el Cordero de Dios a quitar el pecado de el hombre en la tierra. Jesucristo vino a ayudarnos, vino para que seamos libres del pecado. El pecado es un poder que domina a todo ser humano, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, hombre o mujer. Solamente Jesucristo podrá ayudar a cualquier persona si le dejamos entrar. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Es la palabra encarnada. Hoy comenzamos hablando de la palabra, porque la palabra conecta el cielo con la tierra. Y un día la palabra que todo lo creó. Dios creó este planeta Tierra y el universo hablando la palabra. Dios dijo, sea la luz, habló la palabra y el Espíritu Santo ejecutó la palabra haciendo la luz. El Espíritu Santo sigue la palabra de Dios. Por eso es necesario saber cómo se creó este planeta Tierra. Todo lo que conocemos en el mundo natural se hizo de lo invisible, se hizo por medio de la palabra hablada. ¿Cómo resolvemos el problema cuando el problema ya lo trajo el diablo cuando hizo caer a Adán y Eva? Y el diablo, aprovechándose porque él es invisible, se mueve en lo espiritual y no lo vemos, y hay un aliado del diablo, la carne. En la carne está el aliado de Satanás, en la carne de cada cuerpo humano. Allí está el aliado del enemigo, está la debilidad del ser humano, está la concupiscencia de la carne. Lo único que hace el diablo es tentar con los placeres que el diablo tiene en este mundo y tienta. Entonces la concupiscencia de la carne está mirando la tentación del diablo y desea lo que el diablo ofrece. Entonces el diablo le dice, tómalo, es para ti. Fue lo que le dijo a Eva. Eva lo tomó, lo comió y se ejecutó el pecado. Todo eso está en Santiago, cómo está el proceso de la caída del ser humano. Así que muchos caen por la tentación de los ojos, porque hay una concupiscencia o el deseo inmoderado en la carne. Nadie se libra. El que diga yo soy fuerte y puedo resistir, no hay hombre fuerte, no hay mujer fuerte que pueda resistir la tentación del diablo. La única persona que resistió y venció a la tentación y al tentador se llamó Jesucristo. Por eso tenemos ahora la confianza de ir a Jesucristo. Él nos ama, Él quiere ayudarnos si le dejamos entrar.
Él está tocando a la puerta de todo corazón. Él dice, toco a la puerta de tu corazón, déjame entrar. El que deje entrar a Jesucristo, entonces empezará a vivir una vida diferente. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 y 15, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado consumado, cuando una persona tiene ya la relación sexual de la fornicación o el adulterio, en el momento de fornicar, en el momento de adulterar, está el pecado, entró la muerte. La muerte es un demonio que entra al cuerpo. Por eso, si ya de por sí hay un ambiente de muerte, el diablo, por medio de los deseos de la carne, está llevando a mayor cautividad al ser humano. Así que todo esto es enseñanza de la Biblia y debemos conocer la importancia de recibir a Jesucristo. Cristo no es muerte, amigo, amiga. Cristo no es un enemigo. Cristo no es religión. Cristo es la ayuda de Dios en su amor. Dios es amor y quiere ayudarnos por amor a ti y a mí. Dios nos ve y sabe Dios que si estamos apartados de Él, hay un diablo en la tierra astuto que toma ventaja porque se mueve en lo invisible y está trabajando en la concupiscencia de nuestra carne. El diablo sabe nuestra debilidad porque un día nacimos en pecado. Así que el diablo conoce nuestra generación familiar, de la debilidad de la carne, de toda nuestra familia. El diablo está en la tierra y conoce a todo ser humano. Por eso el único que puede ayudarte día con día es el Señor Jesucristo. Y por eso cada inicio de mes estamos convocando a un ayuno contra las obras del diablo. Y en esta ocasión son 7 puntos para destruir las obras del diablo en nuestro territorio, Villahermosa, Tabasco, el sureste, México y en todas las naciones a donde esté llegando este mensaje. Allí ponemos 7 puntos de oración contra la muerte, las fiestas paganas. Número 2, erradicación del coronavirus, COVID-19. El único que puede erradicar este virus es Dios. Número 3, la reactivación de la economía en México. Somos mexicanos, hemos visto cómo Dios ha empezado a escuchar nuestro clamor, porque este punto lo hemos estado orando y la economía en México está siendo bendecida. Número 4, contra huracanes, inundaciones, desastres naturales, como nunca hemos conocido de huracanes en este año, pero a través de la oración y el ayuno se destruyen estas obras del diablo. Orar por la familia está siendo desintegrada, atacada, matrimonios, hijos. Tenemos que orar por la unidad de la familia y la paz de la familia. Orar por sabiduría en las autoridades. Las autoridades están en una situación crítica para tomar decisiones con respecto a este virus COVID-19, si ponen medidas restrictivas en cuanto a confinar a la gente o que la gente vaya a trabajar. Así que hay una decisión que se debe tomar y hay que tener la sabiduría de Dios. Por eso oremos por las autoridades. Y número 7, por los pastores e iglesias, porque la iglesia, cada iglesia local es una institución divina, cada pastor es un ministro ungido de Dios
llamado por Jesucristo a servir a la gente aquí en la tierra. Por eso pastores e iglesias son importantes, aunque hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero quienes darán cuenta del rebaño serán los pastores. Así que 7 puntos importantes para orar y ayunar. El día de hoy terminamos ya el ayuno de 3 días al comenzar el mes de noviembre. Cada mes estamos convocando al ayuno para que muchas personas sean bendecidas, muchas familias. 7 puntos en la bendición de este mes de noviembre, lo hemos puesto allí para que tomen nota, pero después de estos 3 días deben continuar orando. Debemos continuar en la oración. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Debemos estar preparados para la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá? No se sabe, pero vendrá. Él lo prometió. Así que mientras estemos buscando a Dios en oración y en ayuno, estaremos en una sensibilidad de oír su voz. Estaremos velando y orando en todo tiempo. Es el tiempo que nos toca vivir, así que mantengámonos leyendo la Biblia y orando. El día de hoy terminamos en la tarde este ayuno de noviembre por medio de una Santa Cena. Estaremos ministrando online, así que a las 6 de la tarde puedes conectarte con nosotros por medio de YouTube, por medio de Facebook. Estaremos ministrando la Santa Cena. Que tengan listos, ¿no?, el pan y el jugo, ¿no? Sí, se necesita el pan y el jugo de uva. Sí, para que estén listos, ¿no?, cuando se haga el servicio online. Sí. La Biblia nos enseña que debemos estar recordando siempre de la muerte de Jesucristo, y de eso se trata la Santa Cena. Es hacer una memoria de lo que sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario, lo que significa el cuerpo de Cristo en la cruz, lo que significa su sangre. Hoy somos hijos e hijas de Dios en el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús. Ahora estamos viviendo una vida totalmente diferente. Por eso acudamos a Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros y bien, pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Hasta luego. Bendiciones.